Un feliz sábado, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Belloto Sur. Es para mí y para mi esposa un grato placer estar aquí en este maravilloso templo. Saludo especial a nuestro hermano Emilio y a su esposita por esta invitación y a cada uno de ustedes por hacernos sentir como en casa. Amén. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración para que nuestro Dios sea dirigiendo su palabra y sea acompañándonos aquí en este lugar, disponiendo nuestros corazones para escucharlo. Amado Padre Celestial, una vez más gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Padre, en este momento queremos hacerle la invitación especial de que nos acompañe, Señor, de que la presencia de su Santo Espíritu sea en cada uno de nuestros corazones, para que podamos escuchar el mensaje que nos tienes preparado para esta mañana. Esto lo pedimos en los sagrados méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La historia de hoy tiene como personaje a uno de los reyes que hizo la voluntad del Señor. Y vamos a ver cómo las experiencias que vivió este rey, hoy día nosotros podemos aprender de ellas, porque vivimos en un momento de la historia en que no se puede ser neutral, no hay punto medio, hay que tomar una decisión y estar del lado correcto de la historia, a saber, con nuestro Señor Jesús. Decía el texto introductorio que leía nuestra hermana en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Su antecesor, el padre del rey Ezequías, dice la palabra de Dios que hizo exactamente lo contrario que hizo este rey. Y no vamos a hablar del ejemplo del padre de Ezequías, sino de Ezequías. Dice la biografía que Ezequías, el nombre significa Jehová es mi fortaleza. Ezequías reinó en el reino de Judá, es decir, en el reino del sur, entre los años 715 y 686 a.C. Su padre Acaz y su madre Abí, hija de Zacarías. Este rey empezó a gobernar desde muy temprana edad, desde los 25 años. Pero llama la atención de que fue un rey decidido y con propósito. Fue un gran reformador religioso que buscó restaurar la verdadera adoración a Jehová, eliminando la idolatría y limpiando el templo de Jerusalén. Tenía un carácter de un líder piadoso, bondadoso y que enfrentó grandes desafíos. Como todo ser humano, no estuvo expuesto a cometer error, así tal cual como cada uno de nosotros puede estar expuesto a estas fallas, pero vivió una profunda reflexión y experiencia con Dios, y el resultado es que pudo vivir un reino de paz y de tranquilidad. Emprendió reforma religiosa, decidido a no aceptar los mensajes que iban en contra de la voluntad del Señor. Destruyó los lugares altos de idolatría
quebró las imágenes y cortó los símbolos paganos. En lo militar, bien estudiábamos esta mañana, ¿no?, el título de la lección, el conflicto detrás de todos los conflictos. Bueno, este rey no estuvo exento a enfrentar una gran amenaza. El rey de Senaquerib, quien había invadido todos los reinos al norte y los había destruido. Con respecto a su salud, sufrió una grave enfermedad, pero su recuperación fue tan grande y tan poderosa que dio lugar para testificar del poder de Dios. Y también vamos a mencionar un poco del error que presentó el rey, pero no para resaltar este error, sino más bien para aprender y que el Señor nos ayude para no cometer este tipo de errores. Dice que Ezequías fue recordado como uno de los reyes más fieles y piadosos de Judá en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y con los mandamientos. Buscó a Dios e hizo de todo corazón y fue prosperado. Aquí cuando yo leo esto, me recuerda el capítulo 28 de Deuteronomio, que habla sobre la bendición de la obediencia al Señor, pero que también en el mismo capítulo habla de las consecuencias de la desobediencia. Este rey se propuso en su corazón hacer lo bueno delante de Jehová y fue prosperado en todo. En el libro 36 de Isaías habla sobre la invasión de Senaquerib. Senaquerib era el rey asirio. En el capítulo 37 de Isaías habla cómo Judá, es decir, el pueblo del cual Ezequías era rey, fue librado de este poder opresor. En el capítulo 38 habla sobre la enfermedad de Ezequías y en el capítulo 39 habla sobre la experiencia de Ezequías que nosotros no debemos cometer. Dice el capítulo 36 de Isaías, versículo 1: aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y la única que faltaba en la lista era Judá, propiamente dicho. Y ya estaba en la mira de este tirano gobernador. Aquí vemos el carácter de dos reyes. Uno de Ezequías, como bien mencionábamos, que hizo todo lo bueno y recto delante de Jehová según las leyes y los mandamientos, pero que vemos el carácter completamente diferente de este rey, que era enemigo no solamente de todos los pueblos de Judá, sino directamente contra el Dios de Judá. Las características que menciona la Biblia de este rey dice que era orgulloso y desafiante. Senaquerib creía que su poder militar era invencible, y a través de Rabsaces no es un nombre propiamente tal, sino como que es un nombre o título que se le daba al general de más alto rango de un ejército. Vemos que a través de Rabsaces desafía directamente al rey Ezequías y a Dios. En el versículo 2 del capítulo 36 dice: el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En el versículo 18
ya este general asirio está dándole al rey Ezequías el mensaje que había mandado Senaquerib. Y dice este general a Ezequías: mirad que no os engañes, Ezequías, diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno a su tierra, y de la mano del rey de Asiria? Aquí vemos que el reinado de Ezequías y de Judá estaban enfrentando una terrible amenaza. Y todo lo que se veía alrededor de esta ciudad era destrucción y miseria, porque este rey Senaquerib destrozaba todos esos pueblos. Y el único que estaba en pie ya ahora era su blanco de ataque. Senaquerib era un conquistador muy agresivo. Él, a través de su poder militar y ambición de conquista, no se conformaba con algunas ciudades. Su objetivo final era Jerusalén. Era irrespetuoso hacia Dios, blasfemo, se burla de Jehová comparándole con dioses falsos y paganos, y afirma que ni siquiera él podría salvar a Jerusalén de su mano. Vemos aquí que este general asirio, Rabsacés, va al rey Ezequías con un mensaje desafiante, diciéndole que se entregara o que evitara lo que su rey había hecho con todas esas ciudades y pueblos ya conquistados. Pero el mensaje principal de este general hacia el rey Ezequías era infundirle miedo y duda. No confíen en Ezequías, porque este general dio este mensaje a gran voces en la lengua del pueblo de Judá, para que el mismo pueblo sintiera miedo, sintiera angustia, y eso a su vez iba a jugar en contra de la fe de su rey. En el versículo 13 y 18 al 20 vemos este mensaje. Entonces Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Mira que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno a su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serbafaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Cómo responde el rey Ezequías ante esta amenaza que se cierne sobre su reino, sobre su pueblo? Ahora, si bien es cierto que este conflicto tenía un tinte militar, hoy día sabemos que hay un conflicto espiritual. Bien lo decía el título de la lección, el conflicto detrás de todos los conflictos. Pero estas amenazas que a veces vienen sobre nuestras vidas, ¿no es cierto?, inclusive de nuestra familia, de nuestros hermanos, quizás padres, que no entienden la fe y la obediencia que nosotros le debemos al Dios creador. Vienen muchas veces mensajes desalentadores. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? ¿Por qué no eres igual que todos los demás? Hay grandes enseñanzas para hoy. ¿Y saben cómo respondió Ezequías? Hay que reconocer que todos los conflictos tienen un
trasfondo espiritual. El ataque de Sennacherib no es solo militar, sino también espiritual y psicológico. Nos muestra que las guerras y crisis no solamente se luchan con armas, sino también con ideas, dudas y miedos. La fe verdadera no debe ser sacudida por amenazas o burlas. Cuestiona la fidelidad y el poder de Dios, comparándolo con otros dioses de otras naciones que no pudieron salvar a sus pueblos. El desafío de Rabsacés era: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Dios es soberano sobre todos los poderes. Enseña que ningún poder humano ni Dios falso puede impedir su voluntad divina. Cuando surgen las crisis, los conflictos, las amenazas, es una oportunidad poderosa para confiar plenamente en que el Señor tiene el control de los tiempos. Es un llamado a no ceder ante la presión externa ni a dejarse influenciar por las amenazas, sino a mantenerse firmes en la fe. La verdadera fortaleza y victoria vienen de la dependencia de Dios, no en la fuerza militar o alianzas humanas. Mencionaba un punto muy importante que estudiábamos hace algunos minutos, y es que hubo un antes y un después en la fe del pueblo de Israel. Dios los sacó con su brazo poderoso de Egipto, sin que ellos tuvieran que luchar, sin que ellos tuvieran que alzar su mano para entrar en pie de guerra. Dios los hizo pasar en seco por el Mar Rojo. El Señor los hizo pasar en seco posteriormente por el río Jordán. Pero hubo un cambio. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora Josué y el pueblo tenían que intervenir también militarmente en estos conflictos? Y decía la lección de escuela sabática, fue porque la incredulidad entró a su corazón, cuestionaron los métodos del Señor, y por eso tuvieron que afrontar los conflictos de una manera diferente. Pero aquí mismo vamos a ver cómo el Señor libra a Judá de este malvado rey, sin que el pueblo y su rey tuvieran que hacer nada. ¿Cómo respondió Ezequías? ¿Cómo fue su reacción ante estas amenazas y blasfemias del rey de Asiria? Dice Isaías 36:21 que guardó silencio ante la provocación. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Fue el mensaje del rey Ezequías: no respondan. Absoluto silencio. El pueblo no intentó debatir con el Rabsacés o el general asirio. Muchas veces es inútil e inclusive peligroso enfrentarse a una lógica perversa y demoníaca. En situaciones así, es más sabio guardar silencio y confiar en Dios que tratar de ganar una discusión. El silencio es la mejor respuesta frente a acusaciones y burlas. Discutir o dar explicaciones suele ser inútil, ya que el enemigo, como instrumento de Satanás, no está dispuesto a escuchar. Hay un episodio que a mí me había llamado la atención, y fue cuando el profeta Juan fue arrestado.
¿Y por qué el profeta Juan fue arrestado? Por su valentía, por su mensaje directo, contundente, en reprochar las obras del mal, en decirle la verdad al rey de lo que estaba haciendo, del pecado que estaba haciendo. Pero cuando el pecado se confronta con la verdad de Dios, este no tiene otra salida sino que confrontar, iniciar una guerra, iniciar una persecución. Y el resultado de eso fue que la mujer del rey pidió que fuera encarcelado en la mazmorra. Ahora, paralelamente el ministerio del profeta Juan coincidía con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, que había iniciado en esos días. Y el mensaje de que el profeta estaba preso había llegado a Jesús y a sus discípulos. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesús fue silencio en ese momento. Dios no quiso satisfacer las respuestas de esos emisarios. Oye, ¿tú por qué andas libre predicando y tu profeta está preso? El profeta Juan estaba cumpliendo una misión, por lo cual había nacido y se había preparado y estaba enfrentando la hora crítica. Nuestro Señor Jesús estaba en una misión, en una obra que en ese momento no era necesario entrar en esa confrontación, porque ya Él experimentaría la terrible hora de amargura. Cada uno de nosotros, mis hermanos, quizás tengamos que pasar por momentos y situaciones difíciles, pero la murmuración no debe entrar a nuestras vidas para señalar o cuestionar, es que mi hermano, es que mi hermana. No, mi hermano. Hagamos lo que hizo el rey Ezequías: guardar silencio y volver nuestros rostros al Señor y pedir sabiduría. Dice la palabra del Señor que lo que el rey hizo fue buscar a Dios en oración. Isaías 37, del 15 al 20, nos revela el reconocimiento de quién es Dios. En el versículo 16, él hace una petición humilde. En el versículo 17, reconoce su realidad, y en el versículo 18 y 19 suplica por su liberación. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías ante esa crisis inminente. Uno, no responder. Dos, volver su rostro ante el Dios de sus antepasados, que los había liberado y los había conducido hasta ese momento. Ezequías reconoció su indignidad, reconoció que no podía hacer nada respecto ante este conflicto. Reconoció la realidad y pide y suplica liberación al Señor. Eso fue lo que esa noche el rey hizo. ¿Qué lecciones tenemos para hoy? Que nuestra fe es una fe activa, no es una fe móvil. Que cada uno de nosotros tenemos que vivir la carrera de la fe. Hay que darle prioridad a Dios, acudir a Dios en medio de la crisis, en lugar de reaccionar con miedo o buscar soluciones humanas primero. Debemos ir a Dios con nuestras cargas, nuestra mayor preocupación, y en la oración entregarle todo a Dios. Y no solamente para que Él resuelva nuestros problemas, sino para que nos ayude y nosotros podamos ser sus mensajeros de esperanza. La respuesta de Ezequías, la respuesta a la solicitud de Ezequías. Dice en el versículo 21 y 23 del capítulo 37 que Dios escuchó la oración de Ezequías. Entonces
Dios envía a su emisario, al profeta Isaías, para darle respuesta al rey Ezequías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo cual me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Dice: ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Dice el profeta: contra el Santo de Israel. El profeta Isaías aquí le dice: no te preocupes, rey Ezequías, que este rey ha ido demasiado lejos. No solamente amenaza a tu pueblo, no solamente amenaza tu reinado, sino que es un rey blasfemo, quien se ha metido directamente contra el Santo de Israel. En tiempos de crisis o amenazas, cuando la vida de Judá frente al asirio, la respuesta más sabia y poderosa no es el miedo ni la estrategia humana, sino acudir a Dios con oración sincera. Dios confrontó el orgullo de Sennacherib. Esto significa que Dios toma personalmente las ofensas que hacen a su pueblo y a su nombre. Y es Dios quien defiende a su pueblo. En el versículo 33 y 35 de Isaías 37 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo. Poderosa respuesta. Dios dice: no te preocupes, rey Ezequías, déjame esto a mí, este problema déjamelo a mí, que yo me hago cargo de él y yo voy a darle solución a tus problemas. Dios escucha la oración sincera. Dios defiende su nombre y a su pueblo. Dios tiene el control absoluto y Dios cumple sus promesas. Ahora, en este proceso, digamos, antes de que los juicios que iban a caer sobre este rey y sobre su ejército, este rey tiene oportunidad para escuchar al profeta y a los emisarios del rey. Pero él decide hacer caso omiso, justamente como lo había hecho ya anteriormente el faraón en el Egipto, quien no escuchó la voz del Señor que le decía que dejara ir a su pueblo, que libertara a su pueblo, que hiciera caso omiso. Y vez tras vez el desafío y la blasfemia era más grande contra los hebreos y contra el rey de los hebreos. Aquí podemos ver que tenemos un Dios protector de su pueblo. Te enfrentas a amenazas, Dios es tu protector y puede vencer sin que tú luches. Antes de que la murmuración y la incredulidad entraran en el pueblo de Israel, Dios luchaba por ellos sin ellos mover, como dicen, una sola paja. Dios derrotaba a sus enemigos poderosamente. El brazo de Jehová hacía justicia y su nombre era respetado en su pueblo y en todo el mundo. ¿Te sientes superado? Dios puede actuar mientras tú descansas, como la noche en que el Señor liberara a Judá. Ellos dormían y Dios ya les tenía preparada la victoria al despertar del día siguiente.
¿Piensas que el enemigo parece ganar a Dios? Él te promete que puede revertir su avance sin confrontación directa. Si tu situación es injusta o no resuelta, Dios traerá justicia, aunque para nosotros pareciera llegar tarde. Aquí, en este momento de crisis, nosotros nos deja una gran enseñanza. La oración. La oración como un arma poderosa que tenemos cada uno de nosotros. Está al alcance desde la persona más preparada hasta la menos preparada. Está al alcance de nosotros. Orar como Ezequías, llevar los problemas al Señor, esperar como lo hizo Israel, descansa aunque el enemigo esté presente, confía como creyente que Dios sigue enviando a ángeles hoy y sus respuestas son inesperadas. Mencionaba nuestra hermana en el misionero esta mañana, ¿no? Cómo Dios utilizó a esta joven poderosamente. Y decía la persona que estaba en la casa que veía un brillo en esta joven, veía algo que la atraía y fue a abrir la puerta y hablar con ella y el Señor obró milagrosamente. Para resumir un poco, es que el Señor esa noche envía a su ángel y destruye a todo el ejército del rey Senaquerib, el rey asirio. Dice la palabra que 180,000 soldados fueron destruidos. Y toda esa amenaza, toda esa destrucción inminente que aparentemente le esperaba al rey y a su pueblo, el Señor deshizo como nubes esa tribulación. Luego, después de que el rey experimentara esta obra que el Señor había hecho en su vida, sufrió una grave enfermedad. En el capítulo ya 38 de Isaías dice que en aquellos días enfermó el rey de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La sentencia que había dicho Dios acerca del rey era terrible, ¿no? Si traemos eso a nuestras vidas, a nuestro tiempo, es una noticia que es muy dura, muy fuerte. Y si viene de la boca de Jehová por un profeta, ya en pocas palabras no había nada que hacer, había que esperar el momento y nada más. ¿Y tú, mi hermano o hermana, estás preparado para morir? Nosotros como seres humanos nunca estamos preparados ni nos preparamos para morir. Debo preguntarme todos los días de mi vida: ¿he perdonado a quienes debía perdonar? ¿He pedido perdón donde debía hacerlo? ¿He vivido de acuerdo con lo que sé que es verdad? Ordenar la casa no solamente significa tenerla limpia, asearla, ¿cierto? Sacar los desechos, la basura, que esté confortable. Aquí cuando el Señor le dice al rey: ordena tu casa, significaba poner orden en lo familiar, lo emocional y lo material. Era resolver los conflictos pendientes. Asimismo nos dice el Señor a nosotros: ordena tu casa, resuelve tus conflictos emocionales con tu familia. Aceptar la voluntad de Dios con fe. Aunque es humano siempre querer vivir, también hay paz al aceptar que la muerte no es
el fin para todos los que creemos y esperamos en la bendita esperanza, para los que han muerto o tengamos que morir, o para los que tengamos que estar en pie para cuando nuestro Señor Jesús venga, sabemos que la muerte no es el fin, puesto que nuestro Señor Jesús ya venció la muerte y nos llama ahora a la vida eterna. Pero esto es de decisión. Decía la escuela sabática esta mañana que tenemos que tomar una decisión en este conflicto, porque no hay punto neutral. O estamos con el Señor y hacemos su voluntad, o no lo estamos. Dice que la sentencia morirás y no vivirás todavía la escuchaba el rey en su habitación. Dice el versículo 2 del capítulo 38 de Isaías: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Nuevamente, otra noticia, otra dificultad, y esta vez no era de ese enemigo de allá afuera. Esta vez era una orden de Dios. Pero ¿cómo enfrenta el rey en ese momento esta terrible dificultad? Con oración. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, mi hermano, esta es una tremenda enseñanza que podemos aprender del rey. Sea que experimentemos dificultades, enfermedades, la noticia inminente de que podemos morir en cualquier momento, o sea, de que gocemos de buena salud, de buenas condiciones y que aparentemente nos queda mucha tela por cortar, sea lo uno o sea lo otro, eso no es lo que debe definir nuestra fe, sino la confianza en el Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te lo recompensará en público. Sea cual sea nuestra situación, mi hermano, siempre orar al Señor y que Él decida el futuro de nuestra vida. Ahora lo que sigue después es que el profeta todavía no había terminado de llorar amargamente y de tratar de asimilar esa respuesta, cuando el Señor ya, de hecho, el profeta no había salido de los patios de donde el rey vivía, cuando el profeta oye palabra de Dios y le dice: devuélvete. Como lo dice en Isaías 38, versículo 7. Digo, en el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Tremendo, hermano, tremendo cuando el Señor dirige nuestro camino. Aquí vemos que no es que el Señor cambie de parecer, no es que el Señor dé una sentencia contra alguien o contra ti y luego pasa algunos minutos y cambió de opinión el Señor. No, mi hermano. Este cambio obedece a lo que Dios nos pide, que tengamos corazones contritos y humillados ante su presencia. El Señor nunca cambia de parecer,
pero a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Y lo que vemos aquí es que Dios responde a esa humildad de corazón y a la súplica que ese rey estaba pidiendo en ese momento. Hay una señal muy poderosa que Dios hace como consecuencia de ese milagro. En el versículo 7 de Isaías 38 podemos leer: y esto te será señal por parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido el sol en el reloj de acá, 10 grados atrás, y volviendo el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Allí cuando el profeta le dice al rey que va a hacer esta señal, el profeta le dice: ¿quieren que el sol avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Cualquiera hubiese sido la elección del rey, ya era un milagro lo que Dios había hecho en su vida. Ya lo había sanado, pero como señal, como pacto, le había dicho: ¿qué quieres que haga? ¿Que retroceda o que adelante? Y el rey dice: bueno, que adelante puede ser más factible, pero que se eche para atrás el sol es muy difícil. Es como si fuera en un día de verano a las 7 de la tarde con el sol inclemente, que regresara otra vez a la temperatura y a los grados de las 7 de la mañana. Y eso fue lo que el rey pidió, que retrocediera 10 grados, y así lo hizo el Señor. Y como consecuencia de ese tremendo milagro de sanación y de esa gran señal, este testimonio de la sanación del rey había llegado a los rincones del mundo. Y los rincones del mundo se preguntaban, bueno, primeramente cómo Dios libró a Judá y cómo destruyó a esa potencia mundial invasora, ¿no? Luego lo sana de su enfermedad y hace esta señal. Vemos vez tras vez la mano poderosa del Señor. Nada es imposible para Dios. Dios escucha la oración sincera y Dios puede alterar el curso del tiempo en favor de sus hijos. Luego que pasa esto, pasó cierto tiempo, llamó la atención lo que pasó con este milagro en el cielo, ¿no? Y dice en el capítulo 38 de Isaías: en aquel tiempo Merodach Balaán, hijo de Balaam, rey de Babilonia, el que posteriormente sería el primer imperio, el imperio de Babilonia, que menciona el libro de Daniel, envió cartas y presentes al rey Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Este milagro además sirvió para que el rey Ezequías tuviera una oportunidad misionera. Fue un tremendo mensaje. Cuando Dios ha obrado en nuestra vida poderosamente, salvándonos de alguna dificultad, devolviéndonos la salud o librándonos de una amenaza inminente, es una tremenda oportunidad para testificar del Señor, para darle la honra y la gloria a Dios, y así que muchas personas conozcan el mensaje y puedan aceptar la verdad que Dios nos ha permitido conocer. Pero no sucedió así con el rey. Fue una oportunidad que él no aprovechó, fue una oportunidad desperdiciada. Ezequías tuvo la gran oportunidad de ensalzar al Dios viviente y testificar de Jesús, pero no lo hizo, sino que muestra todos sus tesoros y posesiones a los enviados de Merodach Balaam. Ellos, sorprendidos más por lo que Isaías les mostraba: estas son mis riquezas,
este es mi palacio de armas, esto es mi reino, y ellos observando cada uno de esos detalles. Y por lo que estaban allí, por lo que habían venido, por lo que habían oído, no se les presentó este mensaje. Y como consecuencia de eso, en el versículo 3 de Isaías 39, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? El profeta sabía todo, ¿no? Pero él se hacía como que: ven acá, dime esta visita de dónde viene. Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Tremendo error, mi hermano, pero es una gran enseñanza que nosotros tenemos que aprender hoy en día. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, talentos, para que nosotros pongamos a trabajar, a funcionar esos talentos, para que la obra, el mensaje del Señor vaya avanzando y llegue a cada rincón del mundo. Pero cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, sino que olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros y hacia dónde hemos llegado, corremos este riesgo de hablar más de nosotros que de Dios. Pero es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo tales propiedades, yo tengo tales empresas, tales proyectos, y eso le abre el camino a la envidia y a dificultades. Y viene la respuesta del profeta al rey en el versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos saldrán, de los hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El Señor le concede a Ezequías que durante su reinado y hasta que el rey muere, hubo tranquilidad, hubo paz en el reinado de Judá. No había la amenaza de las cuales se cernían sobre Judá, y el pueblo vivió en paz. Pero como consecuencia de eso fue luego la destrucción de la ciudad, y que todos fueron llevados cautivos, y los jóvenes y los príncipes de Judá a comparecer ante la corte en ese momento posterior del rey Nabucodonosor en Babilonia. Pero Dios tiene el control de la historia, porque allí en esa corte de Babilonia, años más tarde, el Señor tendría testigos fieles de su palabra: Daniel y sus 3 amigos. Para terminar, me gustaría compartir un relato que se encuentra en Patriarcas y Reyes respecto a la experiencia de Ezequías. Dice: el relato del fracaso de Ezequías en su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección importante para todos.
necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad de Dios y de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelo de piedad y de santidad hallarán expresión en la palabra y revelen el carácter de lo atesorado en el corazón. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestro liderazgo. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro, como decía el misionero esta mañana. Puede ser que mañana alguna de esas almas que se hallen donde no se les pueda alcanzar y ya habremos perdido una oportunidad. ¿Qué influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje? Cada día la vida está más cargada de responsabilidades que debemos llevar. Cada día nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. Cuán grande es la necesidad de que observamos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos con cautela todas nuestras palabras. Un movimiento imprudente, un paso temerario puede levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez a un alma. No podemos retirar los pensamientos que hemos implantado en las mentes humanas. Si han sido malos, pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marea del mal que no podemos detener. Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. Y a su vez ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Y así de centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado. Mis queridos hermanos, la experiencia que vemos que atravesó Ezequías hoy día son una realidad en nuestros tiempos. Enfrentamos crisis, estamos ante la culminación del conflicto, detrás de todos los conflictos. Necesitamos una preparación, necesitamos orar fervientemente para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor en nuestras vidas nos ayude a hacer una poderosa influencia benéfica para muchas personas que necesitan un mensaje de amor y de esperanza. Es mi deseo más ferviente que el Señor nos acompañe, nos cuide y nos proteja hasta el día en que Él regrese. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a la iglesia de Belloto Sur para que sean un poderoso instrumento en las manos del Señor. Es mi deseo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.